percató que el maldito hombre lobo se pavoneaba, pues de la mano de Gretel se coló en la fiesta de los Grimm. Allí Quevedo y Góngora peleaban, mientras Edgar Allan Poe en la barra me retaba. Heathcliff quiso mediar, pero apareció Bukowski y la volvió a liar. Prepárate a entrar en un viaje hasta la literatura viva. Disponte a elegir entre el bien y el mal, literatura dura. ...2 de abril de 1990, masacre en la barricada de Zolina. A las 9:50 de la mañana, la Guardia Civil dispara a bocajarro pelotas de goma contra los habitantes del valle, sentados pacíficamente en la calzada para impedir el paso de las máquinas. Balance: 8 heridos, varios graves, 5 detenidos, todos humillados, pero todos firmes. Al estar presente la prensa, las imágenes son difundidas inmediatamente por Telenavarra, Euskal Telebista y Televisión Española. Las radios emiten con suma rapidez la noticia. En Europa y en América se visionan las imágenes. 10 de abril de 1990. Asalto a las barricadas. Un helicóptero sobrevuela el valle a vuelo rasante, combinando a levantar las barricadas en Ardanaz y Zolina. Nadie se inmuta. A las 11:30, un convoy compuesto por una pala y 3 jeeps de la Guardia Civil levanta la barricada de Ardanaz y se lleva a los tractores al Parque de Diputación, de donde serían sacados por orden judicial del juzgado de Aoiz. Buenas tardes, bienvenidos ongi etorri a un nuevo programa de Junta Letras. Hoy tocaba recordar a este vecino nuestro, Jesús Equiza, que fue durante muchos años párroco de Laviano y que nos dejó esta joya, Diario de la lucha antivertedero del Valle de Aranguren, que recientemente me regaló Begoña, su sobrina, en una visita que hice a Laviano y que me recordó muchas cosas. Todo lo que está recogido en este libro forma una parte muy importante de la historia del Valle de Aranguren y es algo que todos los que hemos vivido esa lucha pues no olvidaremos. Pero yo me voy a quedar con lo bueno. Pasamos momentos muy duros, pero lo más significativo y lo más importante fue la unión que hubo entre todos los vecinos, que nos hicimos una piña ante aquella batalla pues, que nos sorprendió. Y, por supuesto, en la que Jesús Equiza jugó un papel muy importante. Y me parecía pues, importante recordarlo. Y voy a pasar a presentaros a nuestros invitados de esta tarde. Aquí tenemos a mi izquierda, bueno, a vuestra izquierda, a Ignacio Lloret, escritor de relatos, novelas, reflexiones. Buenas tardes. Buenas tardes, Nuria. Sandra Iraizoz, escritora de novela, bueno, diríamos intimista, reflexiva. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Alberto López Escuer, escritor, guionista, director de teatro. Buenas tardes. Buenas tardes. Eskerrik asko etortzeagatik, gracias por venir. Es un placer contar con vuestra presencia esta tarde y me gustaría pues eso, que os presentéis un poquito a grandes rasgos, me contáis vuestra bibliografía, qué habéis escrito, qué estáis escribiendo y si queréis centraros más pues en un libro en concreto, pues me contáis lo que queráis. Y empezamos, si te parece, por ti, Ignacio. Estupendo, Nuria. Muchas gracias a ti por la invitación y a mis compañeros Sandra y Alberto y por supuesto al equipo técnico. Encantado de estar aquí en Mutilva esta tarde. Bueno, me llamo Ignacio Lloret, como has dicho, y bueno, me dedico a escribir fundamentalmente y a lo largo de los últimos ya 20 años pues, he ido publicando una serie de obras. Esta que está aquí sería la novena, Una ventana a la oscuridad, y entre esas obras hay distintos géneros que pueden encerrarse todos, digamos, en el término narrativa contemporánea, dentro del cual pues, hay novelas, hay relatos, hay artículos. Hay obras que son mezcla de ficción y no ficción, de ficción y autobiografía, pero como digo, se puede utilizar un poco el concepto del término general narrativa contemporánea, porque creo que es el que define mejor el tipo de escritura que me interesa y el que he ido publicando, como digo, a lo largo de estos años últimos.
Hay distintos títulos y, en definitiva, aparte del concepto, del término que utilicemos para definir este tipo de literatura, la mía y la de mucha otra gente, como digo, más que el término, a mí lo que me interesa es destacar que detrás de todos esos libros hay una búsqueda concreta, ¿no? Una búsqueda de lo que podríamos llamar una especie de pepita literaria, que es difícil de encontrar, es como el dorado, pero que justifica un poco nuestra búsqueda, la mía en concreto, y en eso estamos. Y digo búsqueda porque, y hablo de pepita porque es una búsqueda azarosa y es una indagación constante, una exploración constante en el mundo de la narrativa sobre todo, en el mundo de la literatura en general, para hallar en definitiva esa especie de elemento o elementos que lo que van a hacer es generar emoción en el lector en último término, una vez convertido eso en un relato, en una novela, en un libro autobiográfico o en un conjunto de artículos. Como digo, es una búsqueda constante, una exploración, porque en definitiva en la literatura y cada una de las obras que la componen son expediciones en las que nos metemos todos, ¿no? Expediciones en las cuales no tenemos garantizado ningún tipo de hallazgo, sino que ahí emprendemos esos caminos y a veces llegamos a un destino interesante y a veces no tanto. Como digo, se encerraría todo en narrativa contemporánea y dentro de ese recorrido que he ido realizando en los últimos años con esos libros, he llegado a este último, al más reciente, que es Una ventana a la oscuridad, publicado por Ediciones Neunate en el año 2020 y en cuya promoción nos encontramos tanto la editorial como yo. Y Una ventana a la oscuridad, del cual me interesa hablar en estos minutos, más que de los anteriores, puesto que es el último, es nuevamente un ejemplo de esa narrativa contemporánea. Es una novela en este caso, pero una novela escrita, y eso es lo que quiero destacar hoy aquí, es una novela escrita en forma de reportaje o documental. Es decir, lo que yo hago en este libro es utilizar el falso recipiente o el recipiente, el formato de un documental, de un reportaje, como esos que vemos a menudo en la televisión, en el cine, donde una serie de personas se pronuncian sobre un tema en concreto. Y a mí lo que me interesaba de eso no solo es la mezcla de la simbiosis de géneros, sino sobre todo utilizar una vía indirecta para contar una historia. Insisto, estamos nuevamente en una historia de ficción, en una novela, pero a mí lo que me interesaba era tomar una vía alternativa y sobre todo conseguir una especie de formato que ya me generase de entrada un clima especial, puesto que, como todo el mundo sabrá, todo el que vea documentales sabe que en un documental se crea una especie de sucesión de testimonios, una alternancia de voces, que al mismo tiempo va generando un clima. Y entonces ese es el clima que a mí me interesaba conseguir en Una ventana a la oscuridad, para que dentro de él, una vez conseguido ese recipiente y ese formato, se pudiera contar la historia de ficción de una manera distinta y de una manera, en definitiva, mucho más eficiente de cara al lector. Esa es un poco la apuesta de este último libro, como digo, una vía alternativa, porque se consigue esa alternancia de voces, porque se consigue lo que Paul Moret llama evidencia en el lector, es decir, se consigue una manera diferente de persuadir al lector y, en último término, de conseguir que se emocione y que se conmueva. Ese es el fin último de cualquier libro, debe serlo desde mi punto de vista, y yo creo que en esa vía está también Una ventana a la oscuridad. Como digo, mezcla de géneros, mezcla de registros, vía diferente y sobre todo una especie de engaño nuevo que le propongo al lector a través del reportaje documental, del falso reportaje y falso documental. Muy bien, Ignacio. Sandra, cuéntanos un poquito qué has hecho, qué estás haciendo. Lo primero, bueno, como él, agradecer la invitación, agradecer todo el trabajo que hay por detrás de la preparación de cualquier evento o producción de este estilo. Bueno, una frase que yo digo mucho es que soy lo que soy porque fui lo que fui. Yo he traído los 3 libros porque empecé de una forma y ahí sigue, ¿no? Tengo también, la evolución. Eso es. Tengo también guiones de teatro, guiones de documentales, de películas, pero creo que quizá lo que más me define son estos 3 literarios, ¿no? que fue mi inicio, que es En un segundo tu vida cambia, que trata precisamente eso de cómo puede cambiar la vida en un segundo, como la pérdida de un familiar, lo que supone a nivel interno, como bien has dicho, es reflexivo e intimista, entonces siempre hay reflexiones en todos mis escritos. Y trato un poco de cómo solventar esos problemas que surgen a nivel emocional e interno en la pérdida de un ser querido, en el abandono de la pareja, situaciones que se viven en ciertos tipos de relaciones, eso es. Y en el segundo es la consecución del primero,
cómo la protagonista de ese primer libro, que está basado en hechos reales, cómo consigue seguir su vida una vez que ya ha descubierto cómo hacerse más fuerte. Cómo una vez que ya se ha hecho fuerte, se ha empoderado, cómo seguir ¿Cómo con es esa vida que lleva ahora? Eso ¿no? es. Y luego ya este último, que es Naya, perdón, el segundo se llama Ana se viste de Prada, que se viste de Prada es una manera de decir que la mejor vestimenta, por eso la portada es la protagonista desnuda, porque al final la mejor vestimenta que tenemos es nosotros mismos, ¿no? Y el tercer libro, que es Naya, supuso a nivel personal, literario y mundial un gran parón, porque justamente lo publicamos el otro autor, que es Juan From Hedge, y yo lo publicamos justamente la semana anterior a empezar toda la pandemia, y vuelve a ser un libro muy reflexivo. Nuestra intención era que enseñar un poco al lector lo que creemos nosotros y la buena sociedad entendida, no la sociedad actual que tenemos ahora, que está más vinculada a los estereotipos, a las apariencias, sino todo lo contrario. ¿No? Eso es. Huir un poco de lo que se lleva y adentrarte en lo que tú tendrías que hacer o deberías hacer para ser una buena persona. ¿Cómo se escribe entre dos personas? Pues la verdad que lo vimos como un juego y fue de las mejores experiencias que he tenido, porque había una sincronización y apenas nos conocíamos, Juan y yo. Sí que había leído sus escritos, me encantaba su forma de escribir, su forma de ver la vida. La veía que encajaba bastante con mi forma de ser, pero nunca habíamos trabajado juntos y mucho menos a nivel literario. Y fue precioso porque casi cada cosa que yo escribía, él parecía que lo que le faltaba a mis escritos era como un puzzle, lo que le faltaba a mis escritos, ¿no? Eso es. Entonces, en realidad hay dos partes. Es una chica que habla a un ser que aún no ha nacido y que el lector, conforme va leyendo, desvela un poco, conforme va leyendo un poco el libro, llega a plantearse si es a él mismo a quien está hablando y no a un ser que todavía tiene en su vientre o no. Y no se sabe si es chica o chico. Lo que sí le habla es lo que tiene que hacer para ser una buena persona. Y Juan hace la otra parte, que es un ser superior que observa esa imagen desde fuera y da una visión más objetiva de esos consejos que ella está dando. Pero como digo, no podríamos ser fieles a lo que nosotros tratamos de defender si intentábamos seguir vendiendo y seguir haciendo presentaciones durante la pandemia. Por supuesto que respetamos a todo el mundo que quiera hacerlo, evidentemente, pero creo que no seríamos consecuentes con lo que nosotros queríamos trasladar al lector. Entonces decidimos aparcarlo, hacer pues que evidentemente quien lo haya leído, por supuesto que hay que agradecerlo. Seguimos atendiendo a quien quiera escribir, llamar, opinar, pero de cara a presentaciones y a difusión preferimos pararlo y que cuando acabe ya todo esto, que seguro que acabará, ya nos queda menos. Eso es. Y ese es básicamente mi resumen a nivel actual. Proyectos tengo muchísimos, pero algún día llegarán. No hay prisa. Bueno, no hay prisa, ¿no? Muy bien, tenemos tiempo. Alberto, buenas tardes, cuéntanos. Buenos días. Oye, pues en primer lugar, muchas gracias porque vaya oportunidad que me das, porque si esto fuera un barco y esto fuera una expedición, yo sería el grupete. Porque pues, siento admiración por Sandra y por Ignacio, les he leído y fíjate, aquí estoy. Yo nací en Huesca, pero digo que soy un navarro nacido en Huesca. Ya tengo una hija aquí, llevo 20... ¿Te tocó nacer allí? Ya sí, está. Estoy muy orgulloso. ¿Es mala suerte? Pero... No, mala suerte no, pero estoy muy orgulloso de ser lo que soy, pero me considero navarro ya, ¿no? Yo vengo del mundo del teatro, y esto es que va un poquito en esa línea, es un compromiso vital. Mi primer libro, durante la pandemia decidí, yo tengo un blog que se titula Viendo la vida pasar, que es como se titula el libro. La frase viene de, hace años leí una entrevista a Pilar López de Ayala, a la actriz, y decía que se sentaba en una mesa de un bar a tomar un café los domingos a ver la vida pasar. Y bueno, y esa frase pues me ha acompañado y es un compromiso vital. Decidí escribir cada día que duró el confinamiento un artículo, un relato, una entrevista, para hacer en la medida de lo posible más ameno el confinamiento. Yo no sé cuántos lo leyeron, tampoco me importan los lectores, sino que aporté mi grano de arena. O sea, y relatos en tono positivo.
porque que bastante teníamos encima, ¿no? Como calamidades, pues me centré, por ejemplo, hay algún relato me hacía gracia que en Valencia pues sonó Paquito el chocolatero, ¿no? De los balcones, y creo que era, y luego sobre los sanitarios, sobre los titiriteros de mis compadres, ¿no? Y es eso, no solo sobre la pandemia, sino relatos en tono positivo y sacando lo mejor del factor humano. Este es mi primer libro, supongo que habrá otros, pero claro, os admiro, aquí alguno lleva 20 libros, otra 3, yo poquito a poco, y me sigo centrando en el mundo del teatro, porque tampoco me siento muy identificado con dirigir, escribir textos teatrales. Es tu medio, ¿no? Sí, es mi medio, alguna actriz tengo aquí a mi lado, sí, que la he dirigido. Es mi medio, pero siempre me ha gustado escribir. Siempre, de una manera o de otra, siempre me ha gustado escribir. Y esta es mi primera obra y bautizada con estos dos gigantes, pues ya me doy satisfecho. Doy fe que se le da bien dirigir y que es un mundo. Bueno, vive el teatro. A mí casi me dirige, pero no ha llegado la cosa, no ha cajado, no ha cuajado, no tenemos tiempo, ¿eh? Todo llegará, oye, con tiempo y una caña. Claro que sí. Bueno, ahora viene cuando ya yo curioseo y os pregunto cosas, que me encanta saber cómo trabajan otros escritores que tenéis en la cabeza. A veces hueco. Tiene que haber también, ¿no? Un poco. ¿Cuán importante es para vosotros la reseña, la opinión de un lector? O sea, y con ello voy a otra pregunta, igual, ¿qué es más importante para vosotros? ¿Que guste el libro o que se entienda el mensaje? Yo lo tengo claro, pero dejo... No, las reseñas sí son importantes, por lo menos para mí, y de cualquier crítica se tiene en cuenta y es importante. Lo que pasa es que muchas veces las críticas, sean de un lector, sean de otro escritor, sean de un periodista o de un crítico en sentido estricto, en realidad muchas veces lo que vienen es a reafirmar una opinión que el escritor ya tiene en la cabeza. Es decir, muchas veces el escritor tiene la sospecha de que su libro no ha conseguido ciertas cosas y acaba de ver refrendado eso en la crítica que lee o en la opinión de alguien. Y al revés también, ¿no? Cuando le salen las cosas bien, hay un espaldarazo cuando encuentra opiniones positivas. Pero en último término, y después de un cierto recorrido, más que recorrido de la experiencia de la escritura de libros y demás, realmente el autor ya no necesita mucho la opinión de los demás. Es decir, las agradece, las tiene en cuenta, pero yo creo que a partir de cierto momento el autor es consciente de lo que ha hecho. Es verdad que quienes lean sus libros van a descubrir a lo mejor cosas que el autor no ha visto, eso sí que lo acepto. Eso sí. Sí que acepto, pero la opinión general y la idea de si el autor ha conseguido más o menos aquel desafío que se planteó, yo creo que a partir de cierto momento el autor lo sabe. Y por tanto, en ese momento, si estamos en un sentido positivo, es decir, si el autor cree y está más o menos convencido de que ha conseguido lo que buscaba en ese libro, en realidad ya las opiniones de los demás ya son menos importantes, son relativamente importantes. Bueno, es un ¿no? medio también de venta, ¿no? Una opinión, si te dan buenas Sí, claro, opiniones. no, pero yo me refiero a un nivel técnico sí, no, y a un nivel decir, por buscarle al margen de lo otros... paraliterario. Digo, en el momento en que el escritor se enfrenta a lo que ha trabajado, a lo que ha hecho, lo ofrece a los demás, por supuesto, y está muy atento a lo que opinan los demás, pero a partir de cierto momento, con una cierta experiencia, yo creo que el escritor sí que sabe lo que ha hecho, en un sentido positivo y negativo, es decir, claro. Tiene ya un poco la sospecha de si ha conseguido lo que buscaba o no. La crítica hay que ser negativa o positiva, es igual, pero que haya crítica, pero ¿no? Al final... Lo importante es la opinión que tiene el escritor, en último término, el propio escritor, aquella especie de intuición que tiene en la cabeza ya diciendo he conseguido eso, es posible que los demás lo entiendan o no, ojalá lo entienda mucha gente y por tanto lo compre el libro, pero si no lo entiende, ¿qué le vamos a hacer, no? Ya, también es verdad. Yo, ¿Tú qué opinas? Me voy un poco como por defecto personal, yo voy un poco más a la rama más filosófica, ¿no? Así que para mí es muy, muy importante la opinión del lector. De hecho, fruto de la opinión de quienes habían leído el primer libro, surgió el segundo. Ellos me preguntaban qué vida había después. Siempre estamos acostumbrados a pensar siempre como en el después. Estamos muy poco acostumbrados a pensar en el ahora, que es realmente lo importante, ¿no? Entonces todo el mundo preguntaba qué hay después de... Una vez que ya te ha pasado todo eso, ¿cómo rehacer tu vida? Entonces de ahí surgió el segundo.
Pero sí que es cierto que si bien los escritores pues que son de quizá novelas más históricas, se tienen que documentar, mi única forma de escribir acerca de la vida es vivir y ver cómo los demás viven o escuchar cómo los demás viven. Por lo tanto, para mí las críticas son fuentes, fuentes de futuros escritos, futuras reflexiones. A diario en las redes sociales y en los medios cuando publico, muchas veces publico en primera persona, pero porque me siento más cómoda escribiendo en primera persona, pero no siempre me sucede a mí eso. No, es más difícil escribir en primera persona, yo creo. La gente cree que es más fácil. Yo creo que es más difícil. Pero a veces es más difícil en el sentido de intentar ese desapego con la historia. ¿Cómo lo haces para que no parezca que es tuya? Y muchas veces cuando alguien me escribe, ¡jo, lo siento!, digo, no, ya he metido la pata, porque no soy yo a la que le está pasando. Algo lo he tenido que escribir mal para cuando creen que he sido yo. Pero bueno, forma parte del crecimiento, creo yo, ¿no? Sí, como escritor. Pero sí que es cierto que eso es lo que digo. Para mí las críticas son necesarias para yo poder seguir escribiendo. Fuera de la parte de ventas, que evidentemente es importante, ¿no? Y lo que dice, como escritor sabes más o menos lo que has escrito, puedes tener unas pequeñas dudas que son solventadas con las críticas, pero para mí es fundamental la crítica. Hombre, para mí también son importantes en la forma en que, igual también, como dice Ignacio, somos escritores más nobles, tenemos menos carrera hecha, y a mí me parece importante la opinión del lector, porque, o sea, yo ya sé, claro, sé lo que he escrito, para mí es buenísimo, pero me gusta saber qué interpretan ellos de lo que yo, y es lo que antes has comentado, a veces ven cosas que tú ni siquiera te habías parado a pensar, ni lo habías visto, ahí lo has dejado, pero no lo has visto de esa forma, ¿no? Y soy muy pesada con los lectores y les digo, me dicen algo, oye, súbelo, pon tu opinión, hace ilusión. A mí hay cosas cuando alguien te dice tanto una crítica mala como buena, ¿no? Yo digo, los amigos ya sabes que están para lo bueno y para lo malo, y te dicen, oye, es que describes mucho, ¿no? Igual tal, bueno, pues describo mucho, a mí me gusta hacerlo así y ya está. Pero luego hay otros que cuando lees realmente a alguien que te ha dicho que no ha podido dejar que casi no dormía porque quería terminar el libro, pues eso te sientes, ¿no? Como... Claro. Ahí el ego se sube. El ego se sube y dices, oye, pues mira, aunque sea sola una persona que te diga eso, dices, te dan ganas de, venga, voy a seguir porque a alguien le llega, ¿no? A alguien le llega. Y luego el mensaje que puede haber detrás de tu libro, porque al final, aunque escribamos ficción, siempre hay algo detrás, ¿no? Y entonces, a ver qué has entendido de todo esto, qué sacas, no solo la historia de este personaje, yo que escribo casi todo negro, ¿no? De que se ha matado a fulanito y quién era el culpable, no, eso tampoco es solo lo que importa, hay mucho más detrás, ¿no? Pero en relación con lo que decías, la segunda parte de tu pregunta, y le dejo que intervenga Alberto, por supuesto, es más importante que algo guste, que algo que se entienda. El concepto de entender algo es un concepto demasiado intelectual que a menudo se aplica de manera incorrecta en el mundo del arte. Sí, y no olvidemos que, claro que sí, la literatura es una disciplina artística, tiene que ser contemplada desde esa perspectiva, y por tanto lo importante es que ese producto y ese trabajo genere emoción en el lector, aunque el lector no sepa muy bien lo que ha leído en este caso, ¿no? Es mucho más importante que le guste, que le emocione. Luego, en una segunda pasada por el libro, alguien a quien le ha gustado esa obra puede indagar y ver a ver qué es lo que... y digamos, utilizar el intelecto para una segunda lectura, etcétera. Pero el intelecto tiene que quedar en un segundo plano a nivel artístico. En el mundo del arte es mucho más importante la emoción y desde ese punto de vista creo que tiene que ser considerado. No, sí, ahí tienes razón. Lo que pasa es que a veces en ese mensaje también puede estar esa emoción, ¿no? Te quiero decir que, hombre, no sé que es algo muy oculto, que solo lo entiende el escritor como un cuadro que no entiendes cuando lo miras y dices, ¿qué ha querido decir este señor? Pues no tengo ni idea, pero me gusta, ¿no? Lo que dices tú. Pero a veces es una especie de presión que hay sobre el lector, como la hay muchas veces precisamente en quien ve un cuadro o una película o escucha una canción. A veces hay una presión excesiva en el propio espectador o el propio lector, de manera que tiene miedo a no entender aquello que está viendo o que está leyendo. No debe tener ese miedo, debe volcarse e introducirse en la obra que sea de una manera natural, dejando que sea la emoción la que sea despertada, no el intelecto. El intelecto tiene que quedar en un segundo plano. ¿Para ti es importante, Alberto, la crítica? Sí, porque estoy aprendiendo. Es decir, estoy caminando y yo entiendo que este libro, concretamente de estos relatos, será un libro de acuerdos y desacuerdos. Es decir, a algunos les gustará y otros, pero yo no contesto a nada. O sea, lo digiero y aprendo. O sea, mira, esto no estoy de acuerdo contigo, ¿vale? O si estoy de acuerdo,
Vale. Yo por eso te digo que es de acuerdos y desacuerdos, pero a mí me vale. Para el siguiente libro, para la siguiente obra. Que entiendo que este libro pues produzca acuerdos y desacuerdos y yo aprendo. O sea, me gusta tanto la crítica positiva, claro, como no va a gustar, pero también la negativa porque te ayuda a crecer. Y estoy en un momento de mi vida que me apetece crecer y asumir. Ya es hora, ¿no? Claro. Y asumir, a estas alturas ya. Claro, asumir que, oye, que tampoco pasa nada. Ladran, luego cabalgamos. Claro. Eso es verdad, es así. ¿Habéis cambiado alguna vez el final de una obra? ¿O cuántas veces? ¿Te refieres a una vez que está terminada, Sí. una vez que está editada? No, terminada, editada no. Sí, no sé si tanto, si te has llegado Eso, tanto. lo que permiten las tiradas cortas de hoy en día es que precisamente en la segunda edición se pueden hacer muchos cambios, ¿no? a corto plazo. ¿Te refieres una vez hecha la primera versión? Sí, sin editar. Yo me refería más bien a sin editar. Hecha la primera versión. No cabía en mi cabeza la posibilidad de cambiar un final una vez editado. Sí, por supuesto. Pero cambiar el final no en un sentido argumental, no pensando en la trama, porque en mi caso por lo menos no es aquello que más me importa, sino cuando se cambia un final, para mí cambiar un final significa cambiar esa última línea o ese último párrafo o esos últimos párrafos de manera que sean lo más bellos posibles y de manera que tengan una autonomía estética mucho mayor que el resto de la obra. Lo tiene que tener el libro en su conjunto, pero mucho más ciertos pasajes y en concreto ese final. El final. Entonces, para que, claro. Entiendo el cambio de final como cambio formal para lograr un mayor impacto a través de la belleza de esas líneas y de esas palabras con las que se cierra el libro. O sea, que eres de los míos que en el final tiene que impactar ahí, ¿no? Pero impactar, cuidado con la palabra impactar, Sí, pero no impactar en un sentido de thriller o de libro y tal, sino impactar porque desafía estéticamente al lector y le conmueve en un sentido de que termines y digas, jolín, ¿no? Sí, con la belleza me he quedado a gusto al terminar de leer. Eso es, le ha dejado un buen sabor y le ha dejado una buena impresión, pero sobre todo porque esas últimas líneas, ya al margen de lo que ha contado la historia, tienen una autonomía estética y tienen una belleza por sí misma que muchas veces es lo que consigue el favor del lector, ¿no? Sí, es que a mí el final, en realidad, me parece en una obra el final tan importante como el principio. O sea, lo más importante para mí es cómo empieza una obra y cómo termina, ¿no? O sea, claro, por supuesto que el resto esté bien desenlazado y contado, pero el principio y el final son las partes más importantes. Tú te referías también, Nuria, supongo que no solo a ese final, digamos, de las últimas líneas o párrafos a nivel formal, sino también si uno cambia, en el contexto de una obra de ficción, sea una novela, un relato, si cambia, digamos, algo del desenlace o algo de la historia en sí misma. A media hora tú tenías un final clarísimo desde el principio y según te va llevando la obra, de repente dices, ahí va, pues igual en vez de... En ese sentido, y relacionando el final con el desenlace, que yo creo que es lo que está detrás de tu pregunta, sí que es bueno también revisar ese final a nivel de trama o de argumento, porque de lo que se trata es que ese desenlace abra, en definitiva, el horizonte trascendental que decía Dostoyevsky del lector, es decir, que gracias a ese desenlace se despierten una serie de preguntas en el lector que le lleven a relacionar lo que ha leído con otras cosas que ha leído, con su propia vida, con la vida de los demás, de manera que haya esa especie de nivel simbólico irónico que se le abre al lector cuando la obra es buena y una vez terminada el libro, ¿no? ¿Tú cambias finales, Sandra, o no? Yo no, los dos primeros son basados en hechos reales, entonces si cambiaba no el final, cambiarlo, pues... ahí mal. ¿Y en Nayo? Sí. ¿Tenías muy claro desde el principio cómo iba a ser, cómo iba a acabar? Tenía claro el mensaje que queríamos lanzar final, pero como él ha dicho, has dicho tú, perdón, es tan importante el principio como el final. Sí que siempre a mí me gusta lanzar mensajes entre líneas, entonces tiene un peligro eso a la hora de escribir, y es que en ese final, si dejas algo entre líneas que no está bien cerrado, puedes cometer un gran error, que es dejarles, pero ¿y por qué ha dicho esto? Eso es muy peligroso. Entonces, alguien como él sí que creo que tiene la posibilidad o la capacidad, mejor dicho, de hacer buenos finales que de repente se le ocurra cambiar y los pueda cambiar. Yo el final no me lo planteo como un final algo que agobie, de ostras, tengo que acabarlo bien. No, me planteo la última de las preguntas que yo quiero cerrar y dejarlo abierto para que cada lector lo interprete a su forma, pero no con la demasiada libertad como para que no sepa ni que no sepa a qué conclusión llegar. Claro. Eso es. Que no diga que así se acaba, no puede ser.
Pero Sandra, pero es importante que los libros dejen precisamente una o varias preguntas sin resolver en el lector. Yo creo que esa es una gran riqueza, una gran característica de las grandes novelas, que dejan en el lector una gran pregunta sin resolver. Lo dice Javier Cercas en El punto ciego, y eso es lo que caracteriza, por ejemplo, a grandes obras como Moby Dick, como El Quijote o como El Proceso, porque dejan las grandes preguntas en la cabeza del lector. El Quijote está cuerdo, está loco, Moby Dick es la encarnación del mal o del bien, Joseph K. es culpable o inocente y si es culpable de qué. En definitiva, son ejemplos que pone Cercas en su libro y que son preguntas que se le quedan abiertas en la cabeza del lector, pero de una manera positiva. Es decir, de lo que se trata es de que la novela lo que plantee es una gran, que sea el planteamiento de una gran pregunta que queda sin resolver, ¿no? Sí, quizá no me he explicado bien. O sea, lo que quería decir era justamente eso, que dejo siempre preguntas abiertas, sí, pero no demasiado abiertas como para que crean que ha sido el autor el que no ha sabido escribirlo bien durante... Eso es, que ha sido un error. ¿Qué opinas, Alberto, tú? Yo aquí solo tenía que elegir pues, con qué relato acababa. O sea, más sencillo que todo eso. Pero oye, también es una decisión importante. Sí, yo creo que sí, pero es que conforme lo iba diciendo Ignacio... Pero en cada final de cada relato... No te escapes, Alberto. Me voy más al mundo del teatro, que a mí sí que me ha tocado... Que al final... Sí que me ha tocado cambiar... Y en una obra en concreto, una adaptación del Rey Lear, cambiar el final después del estreno porque era demasiado abierto. O sea, yo planteaba preguntas, Claro. Y entonces lo tuve que acotar. Aprovechando que Shakespeare está muerto, ¿no? Eso sí, aprovechando y que me dio permiso, porque hicimos la ouija y me dio permiso, acotar, porque era... Voy a decirles lo que tienen que saber porque no se enteran, ¿no? Demasiado abierto, incluso mi hija, Paula, decía, papá, ¿Esto qué? ¿Le falta esto, algo? No, esto no, ¿eh? Y lo tuve que cambiar. En el mundo del teatro sí que me ha pasado alguna vez. En este, no. Todavía. También me parece importante conocer al autor de la obra. Sí, bueno, en el cine, por ejemplo, pasa mucho que si no sabes cómo es la forma de hacer de un director o de un autor, pues puede que no entiendas bien. Si conoces a ese autor o a ese director, entonces entiendes su cine o su libro. Y entonces sí que puedes llegar a hacer ese tipo de finales, ¿no? Que sean tan abiertos. Por ejemplo, Shakespeare, pues ya sabes más o menos por dónde te va a querer llevar. Eso. El Quijote, de tanto que lo hemos machacado, pues puede que más o menos llegues a esa conclusión final. Pero si eres novel, que es mi caso, tienes que acotar un poco, o si no dicen, pues es que no sabes escribir. En el Quijote es maravilloso porque termina Sancho siendo un poco Quijote, y Quijote siendo Sancho, diciéndole... ¿Volveremos a salir? No, es maravilloso, por ejemplo, ese final. Ya sé que he hecho spoiler, pero creo que... No, que estábamos hablando de la pandemia, no que Quijote estaba hablando de eso. Volveremos a salir. Alberto, ¿qué es lo mejor que te ha regalado la literatura? Muchas cosas, muchas tardes de... Claro, te hablo como lector, porque a mí... Como lector, como escritor, como lo que tú quieras. Sí, o sea, muchas cosas, muchos aprendizajes, muchas ventanas a otros mundos, conocer autores... hablabas de Moby Dick, yo me acuerdo cuando leí Moby Dick en Huesca, grandes momentos. Y como escritor novel, ya cuando publique el segundo libro ya me lo empezaré a creer más, ¿no? Pero momentos de observación, de que... ver la vida pasar también está bien. Y pequeños detalles, mucho me ha aportado a mí la literatura, tanto como lector como a la hora de elaborar este libro, porque lo escribía mirando hacia una ventana y era maravilloso eso. Me ha aportado mucho, ¿no? Por ejemplo, con mis compañeros más cercanos, pues el primer libro de Sandra me aportó muchísimo, me cambió. Los de Ignacio, vivo cada libro que leo de Ignacio, he leído muchos, pues es una aventura, y eso es lo que me gusta, es esa expedición que dice, que te lleva y que no sabes a dónde te va a llevar, pero te sientes seguro de que te va a llevar a buen puerto. ¿Con qué te quedas tú, Sandra? ¿Qué te ha regalado la literatura, a lo mejor? Yo creo que la literatura, o sea, como universal, lectora y como escritora. Sí, yo creo que forma parte de la cultura, de hecho que es un arte, forma parte de la cultura son las raíces de cada uno, y creo que todos los libros son igual de importantes, independientemente del autor. Evidentemente habrá autores todos que vengan más, ¿no? Eso es, porque todos aportan algo.
Entonces, para mí la literatura, todos y cada uno de los libros me ha aportado algo. Alguno, cuando he dejado por el camino, que pues veía que no lo podía seguir leyendo, me he dado cuenta que al cabo de los años he vuelto a él y lo he terminado. Es decir, no hay un mal libro, hay un mal momento para leerlo, pero todos aportan algo. Y es como autora, soy consciente de eso y tienes que tener un cuidado, y como lectora, pues aporta todo. Yo últimamente le doy vueltas, aparte de leer y de lo que me han aportado libros maravillosos que ahora recuerdo de mi infancia, que me han encantado y que dejan huella. Últimamente, desde que escribo, pues la verdad que lo que más me gusta y lo que mejor lo que más contenta de poner es la cantidad de gente maravillosa que he conocido en este mundo, es verdad, y al hacerme socia de la Asociación Navarra de Escritores, el juntarme en ratos que tenemos de presentaciones y el poder comentar la forma de trabajar, de escribir, de tu día a día, ¿no? En este sentido, el poder comentarlo con gente que se dedica a lo mismo que tú y que te enriquece muchísimo porque aprendes de los demás muchas cosas. La verdad que, aparte de todo lo que te da la literatura, yo estoy encantada de toda la gente fantástica que estoy conociendo y, bueno, y aquí en el programa más, claro. Ignacio, ¿tú qué me dices? Bueno, la literatura para mí es un sinónimo de vida, es decir, es un modo de entender la vida en general, ¿no? Entonces, por supuesto, tanto en condición de calidad de lector como de escritor, pero sobre todo, porque está muy imbricada una cosa con la otra, como escritor, que es para mí lo fundamental, yo me remitiría a lo que decía la gran poetisa norteamericana Anne Sexton, que decía, cuando escribo, sé que estoy haciendo aquello para lo que he nacido. Entonces, en eso se resume en definitiva mi idea de la literatura. Si bien, aparte de la condición de lector, como decía, la escritura es lo fundamental y es el cauce por el cual observo el mundo y la vida en general. De ahí un poco el título de este libro, Una ventana a la oscuridad. La literatura es una ventana a la oscuridad en el sentido de que nos permite acceder a conocer un poco las miserias del ser humano, las limitaciones, servidumbres y demás, de una manera, digamos, inofensiva, en el sentido de que lo tenemos todo eso reunido en un libro, no está suelto por ahí. Lo cogemos un libro, lo encontramos en un libro y de esa manera lo podemos tematizar y plantear. La literatura es mi forma de entender la vida. Me remito a esa frase de Anne Sexton y no entiendo la vida de otra manera que leyendo y escribiendo, sinceramente. Pues muy bien, chicos. Sintiéndolo mucho, ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias a los tres por haber compartido este rato conmigo. Ha sido un placer teneros aquí. Muchas gracias a los que estáis detrás de la tele, viéndonos cada programa. Ya sabéis, como siempre os digo, os voy a dar ahí la chapa en cada programa, consumir literatura navarra. Aquí tenemos estos nuevos títulos que tenéis que incluir en vuestra biblioteca y os espero en un próximo programa de Junta de Letras. ¡Agur!